En Adipados creemos que es fundamental el desarrollo personal y profesional como factor de cambio para hacer del mundo un lugar más justo. Porque al conocernos y educarnos podemos desarrollar nuestros talentos de forma para ayudar al resto. Este es un espacio para cuestionar, reflexionar y aprender sobre las temáticas que tanto te interesan, junto a expertas y expertos de diferentes áreas. Esta segunda temporada viene recargada e inspirada por las diferentes escuelas de Adipa, con nuevas secciones e invitados que te sorprenderán. ¿Qué esperas? Dale play a esta nueva aventura. Hola, ¿cómo están? Hoy les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Adipados para seguir conversando sobre esas temáticas que tanto les gustan. La conversación de hoy estará enmarcada en el ámbito escolar. Junto a nuestra invitada queremos poner en el foco un desarrollo más integral de la educación y el aprendizaje y el desarrollo socioemocional. Antes de partir, saludo a mi querida compañera y psicóloga Clau Rojas. Clau, ¿cómo estás? Muy bien, Cami, muy contenta porque el tema de la educación es algo que siempre nos gusta conversar y de lo que podemos hablar todos en primera persona, ¿cierto? Exacto. Y quiero contar que ambas, tú también, Clau, tienes experiencia en el ámbito educacional. Creo que esta conversación va a ser bastante nutritiva para todos, quienes vamos a escucharla y quienes van a participar también. Voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Natalia Tapia, profesora de Educación Diferencial, magíster en Educación, mención Dificultades del Aprendizaje, certificada internacional en Disciplina Positiva en la Familia y actualmente cursa un máster en Educación Emocional en la RIEP España. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien, muy contenta de esta invitación. Hola, Cami, hola, Clau. Un gusto, yo muy contenta, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también con mucha energía para este capítulo. Eso es muy bueno. Es un capítulo que nos gustó mucho preparar. Es verdad. Yo antes tengo una duda. Cami mencionó que Natalia estás cursando un máster en Educación Emocional en la RIEP. ¿Qué es la RIEP? Es una red educacional de educación emocional y bienestar en España que tiene, es un centro de formación, que está dada desde Rafael Vizquerra, que es decano de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, y es especializado solo en educación emocional, ¿no? Forma desde esa perspectiva, así que ha sido una súper bonita experiencia porque él es uno de los grandes referentes de la temática a nivel, mundial. Así que hay profesores también de la universidad que forman parte de la universidad también, como de la planta de formación. Así que eso es, ¿no? Para que ahí la conozcan también. Es todas las investigaciones que se hacen, es una red formativa, pero también de un centro de investigación que es solo de educación emocional y bienestar. Súper completo y muy atingente a la temática que vamos a tocar en este capítulo. Vamos a hablar harto de la educación emocional y de cómo influye, ¿cierto?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a dar una opción que es adipadamente. El objetivo de esta sección, Natalia, es conocerte más allá de tu rol como profesional, ¿cierto?, educadora. Queremos conocer a Natalia. Y la idea es que tú nos respondas preguntas de forma rápida. Idealmente que no pasen del minuto, pero vamos cambiando, vamos evolucionando y cada vez somos más flexibles con el tiempo. Así que la primera pregunta entonces es, ¿quién es Natalia? Una mujer muy entusiasta que me encanta todo lo que implica el área social, ¿no? Me gusta conocer gente, me gusta compartir, me gusta estar en la naturaleza mucho, tengo ahí una conexión, siento que la naturaleza nos entrega una energía que es absolutamente vital, así que yo creo mucho en eso también, ¿no? En que somos energía pura, que me gusta, como te decía, mucho compartir en general, ¿no? Me gustan mis espacios conmigo, pero también compartir en general con la gente y me apasiona conocer nuevos lugares, conocer también nuevas personas, me gusta leer también harto, soy una persona bien entusiasta, que está como en un proceso de aprendizaje constante también de la vida,
Así que eso, yo creo que como para que puedan conocer algo de mí, como más desde lo personal y no desde lo profesional. Muy bonito, muy interesante. Cami, ¿quieres hacer la siguiente pregunta? Y de hecho quería preguntarte cómo te acercaste a esta área de estudio, al tema de la educación y directamente a la educación emocional. Fue bien intuitivo, para ser muy honesta, ¿no? Yo entré a estudiar, por ejemplo, mi carrera, que es ser profesora en educación diferencial, de forma así, súper intuitiva. Yo no tenía ningún contexto, alguna persona con algún tipo, por ejemplo, de discapacidad en el tiempo que yo estudié. Esto todavía estaba, si bien ya había aparecido, ¿no? La temática no estaba tan en boga como lo es ahora, así que fue intuitivo. Y de ahí ha sido un camino súper consecuente, muy desde insisto, lo intuitivo, ¿no? Es como hay algo en lo interno que a mí me llama a conocer, seguir explorando, y encontré la educación emocional en pandemia. Ahí partí. Vi un diplomado que había online, lo tomé y me enamoré. Fue así como este match a primera vista. Yo dije, la educación emocional es todo lo que a mí me hace sentido que tiene que estar en la educación. Y ahí empecé, y bueno, y hice la postulación a la RIED, ¿no? El programa era buenísimo, la calidad de los docentes altísima, así que dije, postulé, quedé, y estamos. Y fue de verdad así un match a primera vista con la educación emocional. Sí. Qué bueno. Dije, aquí. Sí. Muy bonito cuando pasa eso, que uno encuentra lo que realmente le gusta. Y Natalia, tú, más allá de la experiencia que has tenido trabajando en el sistema escolar, queremos saber cómo fue tu paso por el colegio, desde la enseñanza básica a la media. ¿Cómo fue tu experiencia en el rol de estudiante? Mira, fue una experiencia bien variada. Yo estudié en un colegio municipal, así que eso también tiene esto de poder compartir mucho, ¿no? La diversidad estuvo siempre muy presente. Y mi experiencia, como para compartir algo muy, muy personal, fue bien de dulce y agraz en el colegio, ¿no? No fue alguna experiencia 100% grata, por diversas circunstancias. En su momento, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la violencia escolar o el bullying no era algo que estaba en boga, por ende cuando uno lo vivía no habían estas alternativas que hoy está. Entonces, pero fue de aprendizaje, lo pasé bien, pero también hubo momentos complejos, duros, difíciles, que yo creo que también me ayudaron a ser la mujer que soy hoy día, sobre todo la profesional que soy hoy día, ¿no? Así que mirando con la perspectiva de los años, por supuesto que son experiencias que uno las agradece haber vivido también, que fueron duras porque uno las vivió siendo niña, pero te ayudan a ganar en empatía, en ganas de comprometerte, ¿no? Así que tuvo cosas muy positivas. Yo la pasaba bien, a mí me gustaba ir al colegio, pero también hubo cosas que fueron complejas. Sí. Pero te quería preguntar como qué tipo de cosas te fueron complejas. Fue difícil porque yo sufrí bullying los últimos años de escolaridad de la enseñanza básica, así fuerte, ¿no? Por un tema académico, porque, bueno, en ese momento a mí me iba bien en el colegio, entonces antes esas cosas podían generar, bueno, como ahora, ¿no? A veces tu diferencia física, intelectual, social, todo puede ser, a veces desencadenantes de ciertas situaciones complejas. Esto no es algo que yo lo hablo habitualmente, así que lo estoy compartiendo con harto cariño, porque creo que también ayuda a entender los procesos también como personales de la gente. Entonces, claro, los últimos años de mi educación básica tuve ahí la lamentable experiencia de vivir lo que es que te hagan un bullying complejo, ¿no? Y sostenido también. Así que eso, pero yo creo que fue una experiencia que, insisto, hoy día yo la miro con cariño, porque siento que me ayudó mucho en orientar la decisión profesional. Extrañamente siempre quise ser profesora, ¿no? No muy racionalmente, sino que muy desde la emoción. Siempre me llamó la atención este poder que tenemos de formar a un otro, ¿no? Pero yo creo que con esto también lo fui reafirmando. Entonces en el colegio, al vivir esta experiencia también me acercó, insisto, en ganar en empatía, en entender que la escuela es mucho más allá de aprender un concepto, sino que también un proceso formativo. Así que hoy en día lo miro y ha sido súper potente y muy, muy, muy importante también para mí en mi ejercicio profesional.
Muchas gracias, Natalia. Sí. Te agradezco mucho que compartieras esto con nosotras y admiro tu gran vocación. Ay, gracias. Sí, me sumo a la admiración. Vamos con la última pregunta de esta sección. Que dice así: ¿algún profesor o profesora que te haya marcado para bien o para mal durante tus años en el sistema educativo? Muchos profesores a mí me enseñaron el camino de lo que es ese profe con vocación, de este profesor formalista. Yo tuve profes como desde esa formación, digamos normalista, perdonen la palabra, de esto de la norma, ¿no? De la dedicación al estudiante, de formarnos, de situarnos también en una ocasión civil bien importante, cívica bien importante, pero también hubo profesores que me enseñaron la profesora que nunca quiero ser, ¿no? Y eso también fue importante, porque son modelos que uno no quiere replicar, entiende y te dirige en el camino, profesores poco comprometidos, por ejemplo, y que también a mí me señalan como, mira, ¿no? Esto es lo que no se debe hacer, esto es lo que no quiero yo ser cuando sea profesora. Entonces tuve experiencias de las dos índoles, ¿no? Profesores que me marcaron muy positivamente y otros que no marcaron negativamente, sino que me enseñaron un proceso que yo no quería replicar cuando yo fuera profesional. Muchas gracias por estas respuestas, por permitirnos conocerte un poco más. Y yo creo que ya estamos en tiempo de pasar a la siguiente sección, que es ¿qué pasa en el mundo? Bueno, ¿qué pasa en el mundo? En esta sección intentamos analizar noticias muy actuales de la temática que estamos conversando el día de hoy. Pero antes de partir, siempre iniciamos con algunas interrogantes para contextualizar. Es por eso que nuestra primera pregunta es, a grandes rasgos, ¿cómo ves el actual panorama de la educación chilena y en Latinoamérica? ¿Por qué te contextualizamos también Latinoamérica? Porque cabe recordar que ADIPA es un público latinoamericano en general y queremos tocar las distintas realidades también. Súper. El contexto actual, bueno, lo que uno puede conocer, ¿no? Desde la experiencia y desde la formación, yo creo que el proceso curricular en Chile, y yo creo que en esto también se extrapola a Latinoamérica, ¿no? Ha dado avances importantes a una nueva escuela, ¿no? Sin duda la escuela en la que yo me formé ya no es la escuela en la que se forman hoy nuestros estudiantes, ¿no? Es una escuela que se encamina hacia un proceso más integral del desarrollo del estudiante, una escuela que está orientada hacia la diversidad en todo su complemento, ¿no? En todo lo que implica la diversidad propiamente tal. Y yo creo que en eso se ha avanzado un montón, no solo en Chile, insisto, también en Latinoamérica, en incorporar elementos que antes no estaban, ¿no? Antes estábamos centrados en una escuela más bien de este estudiante promedio, ¿no? De esta escuela más homogeneizadora, en donde había un elemento común y siempre quedaban fuera, ¿no? Un grupo de estudiantes que por sus altas capacidades o por sus dificultades en algunos aspectos o desafíos, digamos, a nivel pedagógico quedan fuera de este grupo. Yo creo que en eso ha avanzado mucho el proceso a nivel educativo, tanto en Chile como en Latinoamérica, en cambiar también esta orientación de una escuela que sea sin duda, ¿no? Más abierta para todos y cada uno de las, digamos, estudiantes, y situar la escuela también como un estado de derecho, ¿no? Que yo creo que eso ya es un paradigma que cambia absolutamente el proceso. No todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad y de acceso para todos y cada uno. ¿Y cuál crees tú, Natalia, que son los principales desafíos a los que se ven enfrentados los sistemas educativos en Chile y en Latinoamérica? Yo creo que esto mismo que acabo de referir, ¿no? Este cambiar el paradigma, cuando ingresa el paradigma de la inclusión, ¿no? Que es un paradigma biopsicosocial, que es mucho más allá, ¿no? De establecer un contenido en el aula y permitir que todos los estudiantes aprendan, ¿no? De la misma forma y en la misma calidad. Es mucho más amplio y eso es un tremendo desafío, porque como escuela nosotros también replicamos ciertos contextos sociales y formamos, ¿no? Al estudiante que va a ser, que es parte, pero también va a ser en el futuro un ciudadano de esta sociedad más macro. Entonces, el desafío está en eso mismo, ¿no? En tratar de
que el proceso inclusivo se dé de forma absoluta, que se dé, digamos, de forma plena, que se haga este proceso también de educación integral en los estudiantes. Y yo creo que ahí están dados los desafíos sin duda, digamos también comparativamente lo que uno puede ver en la escuela, ¿no? En Europa, que ahí que han un poquito más, ¿no? avanzados que nosotros en algunas áreas, han caminado un poquito ya más el camino. Entonces de ahí yo creo que esos serían los desafíos como patentes que podríamos tener nosotros hoy. Y desde tu actual papel, ¿cómo ves tú la formación y la implicancia de tus pares en este sentido? Desde el rol como docente, desde esa perspectiva, es tremendamente desafiante, porque se nos está invitando a interpelar el ejercicio profesional constantemente, ¿no? Cuando ingresa este paradigma de la inclusión y de esta educación, ¿no? para todos, sin duda que hace que el docente tiene que modificar sus prácticas, ¿no? Ya no estamos frente a la escuela, insisto, de ayer, estamos en una escuela en donde hay distintos niños, donde cada estudiante trae consigo un bagaje cultural, emocional, vivencial, que se pone al servicio del aula, y el profesor tiene que ser también en ese sentido capaz de recepcionar ese bagaje que trae el estudiante y poder implementar, ¿no? El llamado es a generar esta diversificación, y eso es tremendamente desafiante, ¿no? Porque todavía hay ciertos elementos disonantes entre la formación inicial que se tuvo, ¿no? cuando se formó como profesor versus los desafíos que hoy tenemos en la sala de clase. Entonces, sin duda, el llamado es a que tenemos que estar siempre en apertura de aprendizaje, de formación constante, y de también tener esta capacidad de mirar, ¿no? lo que nos pasa a nivel de sociedad, porque eso influye y se plasma también en cada una de las aulas en las que podamos estar. Y Natalia, retomando un poco lo que nos contabas al inicio de este capítulo, que te has formado en temas de educación emocional, ¿cierto? De enseñanza positiva. Cuéntanos un poco de qué se trata todo esto. Es tan complejo de repente establecerlo así, pero la educación emocional tiene una perspectiva y una base de poder darle un piso, ¿no? de poder levantar un aspecto formativo del currículum que no está considerado como tal, ¿no? que es mirar al estudiante en su integralidad, porque el estudiante no es solo cognición, no es una persona que solo va su cabecita a estudiar, no es esto que se entendía antes como este vaso que viene vacío y que tenemos que llenarlo de conocimiento, ¿no? Exacto, ¿no? El niño es, la niña es, el joven es una integralidad que hay que atender, ¿no? Nosotros no solo somos cognición, también somos emoción. Y desde ahí surge, y cómo se puede explicar lo de la educación emocional en pleno, es una vez que, por ejemplo, las neurociencias ingresan a la sala de clases, ¿no? Y donde se empieza a estudiar cómo aprenden nuestros estudiantes. Cuando se genera ese ejercicio, se levanta la importancia que tiene el proceso emocional frente al aprendizaje, ¿ya? Y que no es solo un aprendizaje, digamos, académico, es un aprendizaje de la vida. Entonces se entiende, ¿no? que desde nuestras áreas cerebrales se comparten espacios, ¿no? Ciertas funciones cognitivas tienen estrecha relación con elementos emocionales. El aprendizaje se fija, se sostiene a través de las emociones. El aprendizaje es más significativo cuando tiene a la base un proceso emocional. Entonces, tremendamente vital. Y cuando empieza esto a emerger, ¿no? Y empieza a tener valor y empieza a tener evidencia científica a la base, entonces se le dice a esto, sí, es necesario, ¿no? Lo que antes estaba medio oculto. Lo que pasa después de pandemia, ¿no? Este tema donde en pandemia la salud mental fue la palabra que todos tuiteábamos, todos buscábamos, de la cual todos hablábamos porque nos chocó, ¿no? Nos puso en jaque, y miramos la salud mental aquí enfrente y no nos pudimos hacer, ¿no? No pudimos distraernos de eso. Bueno, lo mismo pasa en educación. Entonces la educación emocional ya viene hace muchísimos años atrás, no es una corriente que no es nueva, que tiene mucho tiempo, y la educación positiva paralelamente tiene una raíz también, ¿no? que se junta con este proceso de la educación emocional,
que es una estrategia pedagógica, porque ambas buscan desarrollar habilidades sociales, ¿no? Incrementar herramientas sociales para generar entonces una formación integral en el estudiante. No solo quiero adquirir contenido, también quiero adquirir, digamos, sentido. Y ahí está la diferencia. Hace mucho sentido y viene a suplir, como tú dices, una necesidad que está ahí desde hace años y de la que no nos habíamos hecho cargo, ¿cierto? Exactamente, sí. Y yo creo que con esta contextualización ya estamos en condiciones, Cami, de ir a analizar nuestra primera noticia. Sí, yo creo. Sí. No me escucho, sí me escucho. Quería agregar que considero que es una labor sumamente ardua al pensar que estamos en una sala de clases quizás de 45 alumnos, son 45 personas con contextos distintos, piensan diferente, sienten diferente, entonces como equilibrar esto no es una tarea fácil. Para nada, es un desafío súper importante, que es otra labor que se le otorga al docente, ¿no? Antes teníamos esta perspectiva de la educación, mirando hace mucho tiempo atrás, ¿no? De que el profesor era una persona que transmitía un contenido, ¿no? Un saber, a un otro que carecía de ese saber. Hoy día no es así, ¿no? Hoy día entendemos que ese otro tiene saberes, que le da la experiencia, que le da los conocimientos previos, y también el docente ya no solo forma desde este saber, ¿no? Sino que también desde este ser. También nosotros somos formadores en estas habilidades de digamos, blandas, sociales, y claro que eso es un tremendo desafío, porque en nuestras aulas, como tú muy bien decías, Cami, hay muchos estudiantes, ¿no? Hay pocos colegios que tienen como estos modelos personalizados donde hay 15, 20 estudiantes en aula. La mayoría de los profesores tiene 40 niños en aula, ¿no? Entonces, claro que se torna un desafío importante, y por eso que también las reformas tienen que ir de la mano, ¿no? Y ajustándose a esta realidad para permitirle al docente entonces poder abordar este nuevo desafío. Super, muchas gracias por esta aclaración. Yo creo que ya podemos seguir con la siguiente temática de esta sección, que es el análisis de una noticia que seleccionamos específicamente. Y a modo de resumen, en la plataforma Neuroclass hay un blog titulado El castigo según la disciplina positiva. Este habla de cómo la educación positiva es un método que busca transmitir saberes y valores con bondad y firmeza, evitando caer en los estilos de crianza extremos como el autoritarismo o la sobreprotección, entendiendo que se pueden generar ambos extremos. Por eso te queríamos consultar si es necesario el castigo en la educación. Absolutamente no es necesario, ¿no? Pero es una práctica que se utiliza, que lamentablemente no se utiliza solo en educación, se utiliza mucho también dentro de la formación de casa, ¿no? Los papás también utilizan este castigo como una forma de modificación conductual. Ya no es recomendable, porque el uso del castigo en el contexto escolar lo que hace es que impacta de forma muy negativa la conducta de los estudiantes. Entonces tenemos dos polos. Utilizando el castigo, yo puedo promover a un estudiante una profunda sumisión frente a situaciones, por ejemplo, autoritaristas, ¿no? Como a conductas, por ejemplo, violentas. Ya puede hacer que el estudiante no reaccione frente a eso. O puedo también generar en otro estudiante una profunda rebeldía frente a esta situación. Entonces, la modificación de la conducta y el impacto que tiene la conducta es muy complejo. Entonces, el castigo finalmente lo que hace es que básicamente el docente que lo utiliza muy inconscientemente, ¿no? Porque eso también es lo bonito de la disciplina positiva, que viene a poner en conciencia algo que uno hacía sin entender, ¿no? El efecto que tenía frente al proceso conductual y emocional del estudiante. La disciplina positiva nos dice, ojo, ¿no? Lo que uno ve es la conducta visible en el niño. Y si yo establezco un castigo, lo que yo hago es utilizar también, de cierta forma, pasar el límite de mi autoridad, ¿no? Entonces, el estudiante mira al adulto como un adulto autoritario, ¿no? Que de cierta forma está mal usando ese poder que tenemos nosotros como autoridad,
Y claro, o reprime o genera este proceso de estar aún más cerca de desarrollar en el estudiante conductas violentas, ¿no? Al utilizar permanentemente el castigo, yo hago que el ambiente escolar, que el clima escolar esté un pasito más cerca de generar climas escolares, ¿no? Complejos, de violencia, de dificultades interpersonales, entre otros elementos. Yo comparto totalmente esa visión que tú tienes, Natalia, del castigo, pero cuando uno saca este discurso siempre sale alguien a decir, ¿y qué hace el profesor que tiene el curso con los alumnos más desafiantes? Por así decirlo. Entonces, te extiendo la misma pregunta. ¿A qué pueden recurrir entonces las personas que trabajan en contextos más desafiantes? Desde la educación emocional, desde el prisma de la educación positiva, incluso de esta estrategia que es la disciplina positiva, siempre conectar. Si tú me dices qué yo tengo que hacer, entonces, porque finalmente, Claudia, ¿qué es lo que hay detrás de un castigo? Es que yo quiero que el otro obtenga otra conducta, ¿no? Quiero que logre una conducta que yo espero que tenga, ¿sí? Entonces, castigo para que cambie su actitud y haga lo que yo quiero o necesito que haga, ¿no? Entonces, esa modificación conductual, lo que uno hace no es extinguirla, lo que uno tiene que hacer es reconducir la conducta. ¿Y cómo la reconduzco? ¿Cómo yo genero, ¿no?, esta capacidad de que el estudiante se dé cuenta que hay algo que está haciendo que es inadecuado? A través de la conexión, ¿no?, de la vinculación. En la medida que yo soy un profesor que está conectado con mis estudiantes, no voy a requerir usar el castigo, ¿no? Porque el lenguaje va a ser un lenguaje formativo, va a ser un proceso dialogante, va a ser un proceso en donde el estudiante va a estar involucrado en la decisión. Cuando yo uso un castigo, yo le digo al estudiante lo que hizo mal y las consecuencias de lo que hizo mal, ¿no? Entonces, sacaste el celular, estás castigado sin recreo. Entonces le di todo, ¿no? Le hice ver la acción y la consecuencia de la acción. Desde esta perspectiva, cuando yo me vinculo y establezco, por ejemplo, relaciones respetuosas en el trato, lo que yo hago es que el estudiante sea el que logre comprender que la acción que cometió es inadecuada, ¿no? Porque si yo le estoy diciendo lo que hizo mal, ¿cuándo el estudiante se va a ver implicado en el proceso? ¿Cuándo desarrollo habilidades sociales en el estudiante? No lo hago, ¿no? Porque externalizo. Entonces, de esa perspectiva, si tú me dices, en vez de usar el castigo, cuando tengo niños que son desafiantes en el aula, tengo que trabajar la conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la disciplina positiva, lo que nos dice es que lo que yo observo, y que se los comentaba anteriormente, la conducta visible tiene por debajo, ¿no?, como motivación, siempre una necesidad y una emoción. Entonces, si un estudiante tiene una conducta inadecuada, nosotros no tenemos que quedarnos solo en lo que observamos, ¿no? Tenemos que tratar de llegar al fondo de qué es lo que motiva, cuál es esa necesidad, cuál es esa emoción que promueve la acción, y desde ahí la conexión nos permite llegar mucho más allá. Exacto. Incluso si lo llevamos al conductismo más clásico, que se acerca más a mi área, ¿cierto? El castigo o el refuerzo negativo pueden ser efectivos para modificar una conducta, pero el refuerzo positivo es más efectivo aún, y no necesariamente se trata de un premio como algo material, ¿no es cierto? El mismo vínculo puede ser un refuerzo positivo para un estudiante en este caso. Tener un docente con el que yo puedo tener un vínculo de confianza, de afecto incluso, es mucho más motivador para llevar este proceso de aprendizaje. ¿Y cuál de los dos, Claudia, es más sostenido en el tiempo? ¿No? Claramente que yo modifico una conducta, pero esta perspectiva lo que no busca es solo modificar, ¿no?, sino que es resignificar, es que el estudiante comprenda el por qué no esa conducta es inadecuada. Entonces el castigo, probablemente el chiquillo no va a volver a sacar el celular, ¿no? Pero comprendió por qué, le hizo sentido el que lo tiene que hacer. Entonces probablemente que el refuerzo positivo y la vinculación hacen que esta modificación de conducta sea sostenida en el tiempo, ¿no? Porque va a haber implicancia por parte del estudiante, vamos a ganar en conciencia, y esa es la perspectiva que hace distinta a esto que tú mencionabas, ¿no? Que también está, ¿no? Que es como inmediata, pero no es sostenible en el tiempo. Yo les quería consultar a ambas, debido a su experiencia en establecimientos educacionales, cuál es la importancia de la conexión entre pares para trabajar
refuerzos positivos para los estudiantes, porque quizás alguien que no se enfoca tanto en eso, a un docente que sí lo trabaja, puede generar quizás disparidad en el alumno o alumna. ¿Cuál es la importancia de el trabajar la vinculación entre estudiantes? Es que es vital, porque finalmente en la sala de clase hay un clima escolar, ¿no? Y el clima escolar se da entre las relaciones entre pares y entre ellos y el docente, ¿no? Es tan vital que finalmente una de las estrategias más efectivas de apoyo, por ejemplo, escolar, son las tutorías de pares, ¿no? Porque para el niño, para la niña, para el joven es más significativo que un otro, ¿no?, igual a él, le explique, le comente, le ayude, ¿no? Hay una cercanía también ahí, y la vinculación permite también, cuando hay ese proceso que tú mencionabas, Camila, lo que hace es que también mejora, ¿no?, los climas escolares. Cuando yo tengo una mayor conexión con el otro, conexión entendida de esta capacidad de conocer a un otro, ¿no?, de conocerme a mí misma, pero también conocer a un otro, entender que en el otro, ¿no?, en esa conducta de un otro, también hay detrás una necesidad, ¿no?, el ganar en empatía. Todo eso favorece las relaciones interpersonales y favorece absolutamente el proceso de aprendizaje. Entonces es vital, ¿no? No puede haber solo una buena relación entre el docente y los estudiantes, sino que también entre ellos, ¿no? Porque finalmente son parte de esta triada que conforman el proceso, digamos, escolar, ¿no?, que conforman también la escuela. Sí, bueno, y en mi experiencia, que ha sido con niños bien, bien chiquititos, es muy bonito eso que dice Natalia, ver cómo eso se plasma en niños, no sé, de 2 o 3 años, que se ayudan mutuamente, que le enseña uno al otro a tomar el lápiz o a abrir la tijera. Y eso es una habilidad que, como mencionaba al inicio, es para toda la vida. No necesariamente estamos tratando de que todos sean amigos, que jueguen todos con todos, pero sí recordar que al lado hay una persona que está aprendiendo igual que yo la puedo ayudar a llevar su proceso de la mejor forma, y esa persona también me puede ayudar a mí durante toda esta etapa. Así que comparto plenamente. Súper. Seguimos entonces dentro de la pauta. Habíamos considerado algo que creemos que es relevante abordar en este capítulo, y qué tipos de aprendizajes se pueden trabajar en el aula de clases. Desde la mirada hoy día, ¿no?, de esta educación en donde está la diversidad, en donde nosotros lo que vamos a entender es esta diversificación, todos los aprendizajes y los tipos de aprendizaje son válidos, ¿no? Entonces está muy cercano a lo que se plantea desde la inteligencia múltiple, ¿no?, que todos tenemos múltiples niveles de inteligencia, unas más desarrolladas que otras. La invitación de la escuela es darle, ¿no?, un bagaje al estudiante que le permita ir explorando el desarrollo de, ojalá, todas y cada una de estas inteligencias, ¿no? De esta inteligencia musical, artística, intrapersonal, interpersonal, en general, ¿no? El trabajar desde esa perspectiva, desde ahí, yo siento que está la invitación del colegio, ¿no?, de permitir que generemos este despliegue de la integralidad que somos y no nos centremos tanto en el desarrollo cognitivo, ¿no?, sino que también, ojalá, por ejemplo, la música, el arte, el ejercicio, la educación física tengan el mismo importancia de desarrollo que, ¿no?, que lenguaje, matemática, historia, que son relevantes, pero ojalá no llegar a un equilibrio en donde no unas sean más que otras, sino que ojalá permitía este bagaje y esto que también decíamos ahora, ¿no?, de este aprendizaje social, finalmente, que es lo que nos va a perdurar, porque honestamente hay cosas que nosotros aprendimos en el colegio que lo olvidamos. Hay mucho contenido olvidado, ¿no?, porque el cerebro no permite, ¿no? El cerebro, para funcionar, tiene que reciclar, eliminar cosas para que vengan otras informaciones nuevas. Desde esa perspectiva, claro, ¿no?, olvidamos contenido. Pero yo nunca voy a olvidar en el momento que me sentí acogido, en el momento que yo ayudé, el momento en que fui feliz, el momento que estuve triste y que tuve complicaciones, donde hubo problemas y lo resolvimos en conjunto. Esas cosas yo no las olvido, ¿no? Esas cosas permanecen. Entonces, como desde esa perspectiva, un poco mirar estos distintos tipos, ¿no? También hay niños que tienen distintas capacidades. Por ejemplo,
un aspecto que a veces queda, que todavía en nuestro aspecto curricular no se toca, siento con la fuerza que debiese tocarse, que es aquellos estudiantes, por ejemplo, que tienen altas competencias cognitivas, ¿no? Altas capacidades intelectuales, ¿ya? Que son estudiantes por lo general que no encuentran, ¿no? Un espacio de acogida, de contención en el colegio como debiese ser, ¿no? También aquellos estudiantes que pueden aprender más rápido, que tienen distintas habilidades, ojalá todos sintieran, ¿no?, que tienen cabida y desarrollo en el proceso escolar. Y Natalia, el tema de las evaluaciones en el sistema escolar es algo que está súper como establecido y no se va a mover esta forma súper convencional. ¿Cómo podemos llevarla desde una emocionalidad un poco más sensible, el proceso de evaluar? Evaluar es un continuo a lo que yo hago día a día, ¿no? La evaluación nunca puede estar desconectada de nuestras estrategias curriculares. Entonces, si hay una perspectiva curricular, esta perspectiva tiene que plasmarse también en el proceso evaluativo. Pero yo creo que la invitación, insisto, tiene que estar también en la variabilidad de la evaluación. Yo creo que aquí hay dos focos importantes. Cuando nosotros le damos permiso a que ingrese este desarrollo integral, yo creo que también la invitación es a bajar y tensionar un poquito esta importancia que se le asigna al número como nota, ¿no? A mirar la evaluación desde la calificación. Estamos muy centrados muchas veces en la nota que saqué, ¿no? Y no en el proceso. Yo creo que la invitación de la evaluación hoy día es primero dar valor al proceso, no solo al resultado. Propiciar también la autoevaluación como un medio formal, ¿no?, en donde el estudiante desarrolle capacidades para él mismo valorar su trabajo, ¿no?, su proceso de aprendizaje. Dar también a la coevaluación, otro aspecto, cuando nosotros trabajamos las habilidades sociales, trabajamos también desde esa perspectiva, pero yo creo que quitarle este peso que tiene la nota, ¿no? La nota no te refleja cómo eres como estudiante, no refleja si tú aprendiste mucho o poco, la nota refleja un producto específico, ¿no? Yo puedo haber tenido muchos 7 finalmente en el colegio, pero cuando yo estudio o entro, por ejemplo, al ámbito social y laboral, no va a ser lo que se va a sostener, ¿no? Van a ser mis habilidades, mis competencias. Hay muchos niños que el sentido de logro lo tienen asociado a la nota, y yo creo que tiene que ver por nuestra propuesta curricular también, ¿no? Pero desde ahí la evaluación tendría que ser un proceso que estuviera mucho más centrado en ser diverso que solo en un proceso de calificación, que es importante porque nos da una ruta, ¿no? Pero no es el único camino. Y creo, a mi juicio, tampoco es el más importante, es uno de los caminos. Excelente, muchas gracias, Natalia, por estos aportes tan valiosos que has entregado en esta sección que pasa en el mundo. Pasamos a Comunidad IPA, esta sección donde recibimos aportes de nuestra comunidad que nos escucha capítulo a capítulo, que les mandamos un afectuoso saludo. Y el día de hoy les preguntamos a nuestros oyentes si es posible implementar una enseñanza positiva en nuestro sistema escolar. Y para eso tenemos un audio que queremos mostrarte, Natalia. Okay. Le mandamos un saludo a Richard Quinteros Pino, profesor de educación diferencial, que nos quiso entregar su opinión el día de hoy. Súper. Para mí sí es posible implementar una enseñanza positiva, porque de hecho tenemos los objetivos transversales que apuntan hacia esas dimensiones. Sin embargo, obviamente, como en todo tema que queramos implementar en educación, es súper necesario que los equipos docentes y profesionales de otras áreas que también trabajan en el contexto educativo puedan tener formación y incluso también puedan aplicar entre las personas que trabajan en esos espacios estos mismos principios. Así que, bueno, y lo otro también pienso que es fundamental el que se pueda implementar, debido a que, sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, he conversado con colegas que trabajan directamente en escuelas, en colegios, etcétera, tanto en escuelas especiales como en escuelas regulares, y hablan de la importancia de poder abordar este tipo de temáticas. Súper. Qué bueno un colega. No me hace mucho tiempo no escuchaba ahí a un colega
digamos, que voy a comentar. Yo estoy de acuerdo con él, absolutamente los objetivos transversales permiten a poder, digamos, dar un espacio curricular al desarrollo de la educación positiva, sin duda. Es una, ¿no?, de las áreas que nosotros podemos ahí vincular, ¿no? Vincular con ciertos también objetivos, por ejemplo, en la asignatura de orientación, ¿no?, con los objetivos de aprendizaje que consignan desde ahí. También podemos vincularla a este desarrollo de la educación positiva, sin duda. Así que yo, de acuerdo ahí con el colega, agradecida de su pregunta, así que sin duda yo creo que hay elementos claros en donde podemos ir implementando también esta educación positiva que, como muy bien él señala, después de pandemia, ¿no? Ha tomado también una importancia súper significativa de la necesidad de trabajar, ¿no?, desde un desarrollo más socioemocional también el proceso de aprendizaje. ¿Y tú, Cami, crees que es posible implementar una enseñanza positiva hoy en día? Sí. Yo creo que los desafíos están, es un desafío, se puede, y también recordando lo que mencionó Natalia en un inicio, es la constante actualización y profundización de los conocimientos de los profesionales de la educación. Creo que eso es muy importante. Y creo que algo que no hemos mencionado también es el trabajo con las familias, cosa que quizás Natalia nos puede contar de la importancia de esto. Es que es vital, ¿no? Porque la familia es otra parte de esta triada, ¿no? Es familia, estudiante, colegio. En esta relación, la familia tiene que estar incluida absolutamente. Además que el primer núcleo de formación socioemocional viene desde la familia. Yo creo que aquí el colegio tiene que caminar de la mano, ¿no? Tiene que también el colegio contribuir en la formación, por ejemplo, de ciertas prácticas de crianza respetuosa, ¿no? De también colaborar en que desde digamos, el núcleo familiar también se desarrolle esta área socioemocional. Si lo separamos, es un camino que queda inconexo. Entonces, la idea es que para que esto sea significativo, tiene que ir, sin duda, la familia tiene que ser partícipe y estar absolutamente involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje también de sus hijos. Así que yo concuerdo contigo, la familia es crucial. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a la última sección de Adipados. Perfecto. En la última sección, como bien mencionó Cami, es micrófono abierto, que busca que tú, Natalia, nos entregues alguna respuesta a una pregunta que pudiera ser polémica. Entonces, tienes el micrófono abierto para que entregues tu opinión tan explayadamente como quieras. Y necesito que para eso me digas un número del 1 al 4, porque son al azar. Del 1 al 4, el 1. La pregunta dice así: ¿cuál debiera ser el enfoque de la educación emocional? ¿Enseñar a los estudiantes a controlar sus emociones o fomentar la expresión libre de las mismas? El foco de la educación emocional no es ni una ni la otra. El foco de la educación emocional básicamente es, primero, que el estudiante conozca su bagaje emocional, se conozca a sí mismo, conozca su mundo emocional, y en ese conocer va a generar el desarrollo de estas dos herramientas que son gestionar a nivel emocional, y la otra que me mencionaste, ¿cuál era, Clau? Era expresarlas libremente o controlarlas. Exacto. Entonces, cuando yo gestiono, aprendo a expresar libremente las emociones. Pero no lo voy a hacer si yo no conozco mi mundo emocional. Entonces, desde ahí parte, ¿no? Desde este ganar en conciencia. Cuando yo regulo una emoción, el camino que hay previo a esa regulación es porque yo conozco el correlato físico de esa emoción. Entonces, cuando yo tengo mucha rabia, sé que me pasa algo físico, ¿no? Que me empiezo a poner rojo, que se me ponen las manos tensas, que se me acelera el ritmo cardíaco. Sé que estoy teniendo mucha rabia y que eso puede desencadenar alguna acción inadecuada. Entonces, cuando yo voy reconociendo este correlato físico de la emoción, yo puedo recién ahí también regular, ¿no? Y puedo entonces ser asertivo en la forma en que expreso mi emoción. Entonces, esas son aristas que surgen o subyacen de esta capacidad de conocer nuestro mundo emocional. Primero. Perfecto. Muchas gracias, Natalia, por dar respuesta a esta pregunta. Bueno, para ir ya cerrando este capítulo de Adipados, te dejamos el micrófono abierto nuevamente para que te despidas y le cuentes a nuestra audiencia sobre tus próximos proyectos.
primero agradecerles muchísimo la invitación. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. A mí me encantan estos nuevos desafíos. Yo creo que cuando uno asume el trabajar en educación, no solo ser profe, sino que trabajar en educación, una de las cosas que uno hace un pacto, ¿no? Es con siempre estar aprendiendo, y esto también ha sido para mí otro proceso de aprendizaje. Solo agradecer a quienes van a escuchar y están ahí también con ustedes en esta comunidad. Bueno, mis próximos proyectos son seguir ahí también en el proceso formativo, a través de cursos. Tengo también, estoy creando, ya tengo avanzado también mi página web para poder también ahí, desde ahí, ir informando sobre la educación emocional. También trato de usar estas redes sociales, que son también un tremendo medio de comunicación. Yo creo mucho en que tenemos que formar comunidad, ¿no? En que tenemos que trabajar, en que tenemos que compartir nuestros saberes. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, eso es el foco. Entonces yo desde ahí estoy súper contenta en poder también tener mi Instagram, que ahí las invito a que puedan conocerlo, es @aprendoemoción, @aprendoemoción, que trabaja la educación emocional, y ahí que puedan también en mi página web trato de subir información relativa, así que nada, yo estoy muy contenta con ese proyecto. Para mí ha sido una elaboración muy bonita, concretar un sueño también muy, muy, muy bonito, así que si yo con eso puedo contribuir a que esto se masifique, así como el trabajo que hace ADIPA también de trabajar en este desarrollo de formación en esta área, que yo lo encuentro que es tremendamente importante. Así que nada, construyamos comunidad. Aquí todos tenemos espacio, todos tenemos algo que aportar. Yo creo fielmente en eso, que todos tenemos algo que aportar. Todos aprendemos, todos tenemos saberes, así que la medida que los compartamos, yo creo que hacemos mucho más sinergia, ¿no? Es mucho mejor la energía, es mucho más potente, así que nada, yo suelo invitarlos a que sigan compartiendo con la Camila y la Clau este Adipados, que es una experiencia muy entretenida. Yo he escuchado algunos y están muy buenos, así que nada, agradecerles también la invitación a participar y espero que nos podamos volver a encontrar nuevamente. Muchas gracias. Yo creo que sí nos vamos a volver a encontrar, porque en educación hay mucho que hablar aún. A toda nuestra audiencia la invitamos a que te sigan en tu Instagram, y de pasada también que nos sigan a nosotros, y recordarles que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Google Podcast y en nuestros respectivos sitios web, tanto en México como en Chile. Y hasta la próxima. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes. Chao, chao.